Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13, versículos 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, pero la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, pero antes de entrar al Evangelio propio, digamos algo acerca de San Joaquín y Ana, a los padres de la Santísima Virgen María. En realidad sabemos muy poco y en el Nuevo Testamento no se nos dice nada acerca de los padres de María, pero ya en el siglo II ya se sabía algo acerca de los padres por medio de un pseudoevangelio, el pseudoevangelio o como a veces se le llama, el protoevangelio de Santiago, que se dice que fue o salió del siglo II más o menos. Pero ya en el siglo IV, en la Iglesia Cristiana de Oriente, y por Oriente entendemos Jerusalén, Turquía, lo que era parte del mundo Medio Oriente. Ya en el siglo IV ya se celebraba esta devoción a Santa Ana, Madre de María. En la Iglesia cristiana de Occidente, o sea, la Iglesia Católica Romana, no fue hasta el siglo VIII que esta devoción a Santa Ana, Madre de María, da comienzo. Y no es hasta el siglo XV que a esta fiesta se le añade también ya el reconocimiento de Joaquín, el padre de María. Y hoy en día, pues ya recordamos y celebramos a la mamá Ana como a Joaquín, a padres de María. ¿Y de dónde viene lo que sabemos, lo que se dice de los padres de María? Viene de este protoevangelio de Santiago que data más o menos al siglo II, donde se nos habla acerca de la infancia también de Jesús y cómo es que nació esta tradición en torno a los padres de María. Bueno, hemos de hacer la conexión por la gran devoción que desde el principio del cristianismo se nace en torno a María, la madre de Jesús. Pues es obvio que la gente fuera preguntando, bueno, ¿y los padres de esta María quién fue, no? Y así sale
sale esta tradición de recordar a los padres de María, que nos dice, según este protoevangelio de Santiago, que eran una pareja muy piadosa, de recursos muy altos, de sociedad muy importante en Nazaret, pero que no tenían hijos, y que el nacimiento de María viene por intervención divina. En esto tenemos varios casos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de Sara, la esposa de Abraham, que por intervención divina les nace el segundo hijo de Abraham, que viene siendo Isaac. El primero es Ismael, que fue con la esclava de Sara. También tenemos el caso de Ana, la madre del profeta Samuel, también la madre de Sansón, como también la madre de Juan el Bautista, Isabel, ¿no? Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos varios casos de intervención divina en mujeres que eran infecundas. Y según la visión, el plan de Dios, pues son infecundas porque Dios venía preparando el camino para su intervención, porque esa intervención nos dice claramente de que este hijo, esta hija, es obra de Dios, en el sentido de que sus vidas marcarán una trayectoria importantísima en la historia de la salvación de Dios. Así que por eso estos datos que tomamos del protoevangelio de Santiago, pues nos conectan, nos remontan también al Antiguo Testamento, como en el caso de Isabel, madre de Juan el Bautista. Dice, el evangelio de hoy viene de Mateos, y tenemos aquí a Jesús en una escena otra vez, ya no de conflicto, sino de enseñanza ante las multitudes. Dice el Evangelio que Jesús sale de la casa donde estaba hospedado y va hacia la orilla del lago. Aquí podemos imaginar que es muy probable que Jesús esté en la casa de Pedro en Cafarnaúm, que parece que Jesús utilizó esta casa de Pedro en sus idas y venidas dentro de la región de Galilea. Y ahí, estando hospedado, sale de la casa y se va hacia el lago que está cerca de ahí, puesto que Cafarnaúm es un pueblo pesquero. Y Jesús ahí, sentado a la orilla, se le añade una multitud, y es tan grande que Jesús se ha forzado a montarse, a subirse en una barca y desde la barca predicar a la gente que está a la orilla del lago. Ya hay varias otras referencias en los evangelios de que Jesús hace esto. Esa fue la escena cuando Jesús primeramente llama a Pedro. Pedro está limpiando sus redes y se sube a su barca sin pedir permiso y le pide que se aleje un poco para predicar. Y Pedro accede a su petición, y después de que Jesús predica, no olvidando su generosidad y en cierta manera dando gracias a Pedro por el uso de su barca, le dice que entre más adentro del lago y baje sus redes, y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no ha caído nada, ¿no? Pero Pedro, siguiendo la palabra de este hombre, este predicador ambulante, accede a su petición, baja las redes y una pesca milagrosa, lo cual lo lleva a dar este paso de aceptar el llamado que Jesús le hace para que se convierta en uno de sus discípulos y ya se vuelva pescador de hombres, ¿no? Así que es otra escena que está muy conectada con esta escena tal como la encontramos en Mateo, ¿no? Y Jesús desde esa barca está predicando, y es interesante de que en un contexto de pesca, Jesús ahora nos da una parábola de la agricultura, ¿no? Es un contraste muy interesante. Uno podría pensar, bueno, Jesús está en un ambiente de pesca, ¿por qué no hablar de parábolas de pesca? Pero no, aquí prefiere darnos una parábola de la agricultura. Parece que Jesús era buen observador.
Y por eso sus parábolas tienen tanto impacto, porque no simplemente menciona en formas muy generales, sino también entra en detalles. Y aquí en esta parábola nos deja detalles el por qué una semilla no germina o por qué no da frutos en abundancia, ¿no? Ya más adelante, el viernes, escucharemos la explicación que él mismo nos da de esta parábola. Pero hoy este día solamente se nos deja la parábola. Y pongamos atención a los detalles que Jesús pone en la parábola y el cual podemos percibir lo observador que él era. Dice, una vez salió un sembrador a sembrar. El sembrador es él, o también podemos decir, si se aplica esta parábola a nosotros, aquellos que predican la palabra de Cristo, ¿no? Que van sembrando la palabra como semillas en aquellos que la escuchan. Y aquellos que la escuchan son una diversidad. Así que los campos donde cae esta semilla son diversos. Y según el campo, pues es el fruto que van a dar. Y aquí la pregunta que se nos debe quedar a nosotros es, ¿qué tipo de campo soy yo? Donde cae o que recibe la palabra de Dios, si da o no da fruto. Y si no da fruto, ¿por qué no da fruto? Si una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se las comieron. ¿Por qué los pájaros fácilmente se comen esas semillas? Porque la semilla cae en el camino y por donde pasa la gente, pues es obvio que la tierra va a estar compacta por el ir y venir de la gente. Y si la tierra está compacta, pues entonces no penetra la tierra, la semilla no penetra la tierra y queda encima, y los pájaros fácilmente no solamente la ven, pues fácilmente se la comen. Una semilla que ha entrado profundamente en la tierra, pues los pájaros no fácilmente las pueden ver y después comer. Así que este es el primer tipo de campo o de tierra, ¿no? El segundo viene siendo otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. ¿Sí? Podemos imaginar fácilmente, ¿no? Utilizando la imaginación, un campo con mucha piedra donde la semilla pues no puede penetrar por la cantidad de piedras. Y también que cuando germina, pues las raíces buscando la humedad pues no pueden penetrar porque las piedras es un obstáculo. Y después dice, otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, o sea, los espinos pueden ser otras hierbas o otras plantas que cuando crecen junto con el trigo o la planta buena, pues van ahogando, le van robando energía, le van robando agua, le van robando luz, ¿no? Y todo esto pues va ahogando el crecimiento de la semilla buena. Otros granos cayeron en tierra muy buena y dieron fruto, unos 100%, otros 60 y otros 30. Estos diferentes porcentajes son impresionantes. Nos dicen los comentaristas que generalmente en aquellos tiempos se podía esperar un 30% de frutos de lo que uno sembraba, ¿no? Y a un 30% ya era mucha ganancia. Así que imagínense cuando Jesús dice de que unos dan 100 por uno, el 100%, otros 60 y otros el 30. Así que los primeros dos ejemplos del 100 y 60 pues son frutos impresionantes. Y esta es la abundancia que se espera de Dios, ¿no? Todo lo concerniente de Dios producirá frutos, y frutos en abundancia. Esto lo tenemos muy grabado desde el Antiguo Testamento, que cuando Dios viene, que cuando su gracia se derrama, cuando su gracia llueve sobre su creación, que siempre producirá frutos, ¿no? Y frutos en abundancia, de que la gracia de Dios nunca será en vano. Si en los que cae esa gracia de Dios no la aprovechan, pues ya corre por cuenta nuestra. Si no la aprovechamos, si no la escuchamos, si no nos identificamos con ella. Pero la gracia de Dios hará lo que tiene que hacer, con nosotros o sin nosotros. Y la pregunta está si queremos ser parte de lo que Dios está llevando a cabo, parte de su reino, porque el reino de Dios se establecerá y reinará contigo o sin ti. Así que tú decides.
¿Te las juegas con Él o no? ¿Te unes a esta visión del reino? ¿O simplemente eres indiferente o lo rechazas, ¿no? Pero el llamado está ahí a todos que lo quieran escuchar, ¿no? Ya para el viernes se nos dará la explicación de los diferentes tipos de tierra donde cae esta semilla, que es la palabra del sembrador, la palabra de Cristo y la palabra de aquellos también que se ponen al servicio del evangelio, ¿no? Y está la pregunta, ¿qué tipo de tierra eres tú? La pregunta que debe de recaer sobre nosotros, ¿no? Que escuchando la palabra, recibiendo la palabra, si germina o no esta semilla, si produce o no produce. Y la pregunta que siguiente es, ¿por qué no produce? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.